El Sol Online. Información real en tiempo real. elsolonline.com. Sí, bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, más un régimen penal juvenil acorde, más un código penal juvenil diferente al código penal que rige para los mayores. Esa es la propuesta, digamos. Sí, lo apoyo. ¿Por qué? Porque me parece que ya a los 14 años los jóvenes tienen la noción suficiente para discernir cuando las cosas son correctas o cuando hay un ilícito o cuando de alguna manera van por el camino correcto. La imputabilidad significa el modo de discernimiento que tienen los jóvenes y yo creo que ya a los 14 años lo tienen. De hecho, no es la mayoría, pero hay jóvenes que cometen hechos ilícitos graves. Lo que sí está claro que tiene que ser bajo un régimen especial, separado de los mayores, con un código penal especial, más un régimen penal en el caso de delitos gravísimos, siempre tendiendo a la resocialización y que el joven logre volver a insertarse en la sociedad, más el abordaje familiar, o sea, el abordaje hacia los padres, porque el problema evidentemente está en la educación y en el seno familiar. No, de ninguna manera. Lo que nosotros necesitamos es un régimen penal de menores, de inclusión y contención, que opere fundamentalmente sobre los chicos de 16 a 18 años, y una vez que un sistema esté funcionando adecuadamente, se podrá charlar o no el tema de la baja. Hoy por hoy sería un disparate, porque ya hoy, en la actualidad, los chicos menores de 16 años pueden ser privados de su libertad sin término, bajo la figura del riesgo material o moral. Lo que hay que hacer es reglamentar el riesgo material y moral como lo ha solicitado la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando fue controvertido el artículo 2 de la Ley 22.278, que la Corte, con el voto de Argibay y de Zaffaroni, dijo: este es el régimen penal de menores vigente, es constitucional, pero el Congreso tendría que reglamentarlo. La baja de imputabilidad penal, que es una típica bandera de la derecha fascistoide que opera sobre la emocionalidad de la gente asustada por el delito, no tiene absolutamente ningún efecto. Y por otro lado, tenemos que ocuparnos de los chicos desde que nacen, porque cuando llegan al delito a los 14 o 15 años puede ser tarde. Estoy en contra. No, porque incrementaría los hechos ilícitos de aquellas personas que no solo no tienen tratamiento, porque no existe en la provincia de Mendoza y existen en muy pocos lugares del país lugares acordes para el tratamiento con internación, sino que estamos detectando en los últimos tiempos un aumento generalizado de hechos ilícitos menores que terminan con hechos violentos o delitos aberrantes, justamente por la incidencia que tiene el alcohol y las drogas en estos hechos ilícitos. Además, culturalmente ni la Argentina ni Mendoza está preparada para sobrellevar esta gran reforma cultural. Entiendo de que es una cuestión de índole personal y todas las experiencias en el mundo que han avanzado en esta situación, solamente perdura Holanda y Uruguay, que está avanzando en una ley intentando de que a partir del año que viene, pero yo creo que va a ir por el camino, no va a funcionar. Sí, absolutamente. Una persona que consume marihuana no tiene nada que ver con un delincuente. Lo que hay que hacer es concentrarse en el narcotráfico, y el narcotráfico es producto de dos grandes factores. Por un lado, la desigualdad y la inequidad, y por otro lado, la invasiva presencia de la DEA en los países latinoamericanos, que a través de un ingreso formidable de recursos controla y genera información que a ellos les interesa. El problema de la droga no pasa por la marihuana y por lo tanto su consumo debe ser despenalizado. Me parece que hay que replantear a fondo el tema de la percepción de haberes por parte de los funcionarios públicos. Los cargos ejecutivos deben estar perfectamente pagados, porque un funcionario del Ejecutivo está 24 horas al día, 7 días a la semana trabajando y no puede dedicarse a otra cosa.
mientras que los cargos legislativos a todo nivel, a nivel departamental, a nivel provincial y a nivel nacional, se debe replantear, porque me parece que tenemos un problema grave en la Argentina, y es que los políticos viven de la política, y encima viven bien, viven en los barrios privados más caros. Esto es lo que no debería suceder. Los políticos en cargos legislativos tienen que vivir de su trabajo, de su ocupación, y después percibir una remuneración acorde a una tarea que no es full time, sino part time. Ningún diputado en el país, como tampoco el diputado del Frente de Izquierda de Neuquén, gana como un docente. El diputado del Frente para la Izquierda de Neuquén y todos los diputados en el país ganan como un diputado. Después, si el diputado Godoy del Frente de Izquierda dona parte de su sueldo y se queda con 7.000 pesos, es una decisión personal, que también la hacemos muchos legisladores. Muchos donamos parte de nuestro salario, nuestro sueldo, en entidades, por ejemplo, en fundaciones, entidades de caridad, pero el recibo de sueldo, la contabilidad de la Cámara de Diputados, el cual surge como dato, que siempre presenta Nicolás del Caño como su propuesta para bajar la edad, para bajar el sueldo a lo que cobra un trabajador, da el ejemplo de un diputado de apellido Godoy, del movimiento de la provincia de Neuquén. Él no tiene una contabilidad propia en donde su recibo de sueldo dice 7.000 pesos. Dice lo que gana como diputado y después él dona la parte que él voluntariamente quiere donar. Así que en ese sentido no tengo ningún problema, porque lo hacemos ahora actualmente. Yo lo hago a través de algunas fundaciones de lucha contra el cáncer, que no necesito hacer publicidad a quién, ni propaganda a quién, pero casi todos los legisladores de la provincia, parte de nuestro sueldo va en donaciones, en ayudas, en caridad, siempre pasa esto. Yo además tengo mi trabajo particular, que es mi estudio jurídico, que está funcionando hace varios años. La asignación universal por hijo es una conquista del programa progresista de la Argentina. Ya en 1997 el primer proyecto fue presentado por Elisa Carrió. Hay que mantener la asignación universal por hijo, pero con 3 modificaciones significativas frente al régimen actual. En primer lugar, debe estar reglamentada por ley, no puede ser creación de un decreto del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, tiene que ser efectivamente universal, efectivamente para todos los chicos menores de 18 años, y los que tienen dinero deben devolverla a través de la vía tributaria o impositiva, que es lo mismo que sugerimos para el caso de las netbooks en escuelas privadas o para el caso de subsidios a la educación privada. Y en tercer lugar, tiene que ser financiada con recursos tributarios basados en un tributo al capital, a la renta financiera y a las ganancias de los grupos poderosos, y no financiada con recursos del ANSES. No, estoy de acuerdo en mantenerla, pero hay que hacerlo por ley. La asignación universal por hijo hay que universalizarla de tal modo que ningún gobierno logre modificarla. Esto significa que tiene que tener una ley del Congreso para que para toda la vida quede estipulado. Lo que sí pretendo es de que esa asignación universal por hijo también tenga una contraprestación por parte de los padres. Esa contraprestación significa al menos la obligatoriedad de la escolaridad, porque si no, pues yo creo que debería tener un tratamiento diferente. Pero sí, es un acierto del gobierno nacional implementarlo, pero fue una idea de la oposición. Más claramente fue una idea de partidos del socialismo y el ARI de Capital Federal. No sé si desde el Congreso, me parece que el Congreso puede hacer una comisión investigadora para un estudio absolutamente adecuado de la problemática de las cadenas de comercialización, que son las que hacen que a nuestros productores en San Rafael o en Alvear no les paguen nada por la fruta, y después cuando uno las va a buscar a un supermercado de la Capital Federal salen 10, 15 o 20 pesos el kilo. Entonces me parece que el Congreso puede trabajar sobre un nuevo INDEC, sobre una reformulación de la problemática de la cadena de comercialización a través de una investigación importante, y finalmente acompañando políticas integrales de carácter económico. Solo el Congreso no lo puede hacer. Hay pocas medidas que se pueden implementar desde el Congreso. Desde el Congreso se pueden promover medidas que tengan que ver con el seguimiento y la reforma al INDEC, por ejemplo, para que tengamos datos precisos. Promover medidas
en el ámbito presupuestario, cuando llega el presupuesto nacional. Pero para todo eso necesitas mayorías. Si la ciudadanía de Mendoza sigue votando a las mismas mayorías, es muy difícil modificar. En el Congreso de la Nación, en la legislatura de Mendoza y en los consejos deliberantes, para modificar temas que tengan que ver con leyes y mejorar la calidad de vida, se necesita equilibrio en las bancas. Ninguno debería tener la mayoría absoluta, porque con mayoría absoluta no se puede controlar ni se puede modificar la realidad. La inflación es un tema del Poder Ejecutivo que tiene que ver con muchos factores. La sufrimos los mendocinos. Yo siempre doy un ejemplo. El reciente billete emitido por la Presidenta de la Nación con la cara de Eva Perón, ese billete de 100 pesos, hoy ya vale, desde que salió a circulación, ya vale 80 pesos. Y la inflación del supermercado es la que nos preocupa a nosotros. La inflación de las amas de casa, que con la misma cantidad de dinero compra menos productos cada vez que va al supermercado. Eso hay que revertirlo con políticas activas que tienen que ver con no gastar, que el Estado no gaste más de lo que entra, manteniendo lo que tiene que ver con ayudas sociales, manteniendo las ayudas económicas a las provincias, manteniendo cierto equilibrio financiero, pero estamos con un gasto de 15.000 millones en importaciones, estamos con un gasto superfluo muy importante, el 92% del presupuesto de Mendoza se va en gastos corrientes, entonces se necesita de alguna manera refuncionalizar, una nueva reingeniería del presupuesto y con mayor producción, incentivar la producción, que eso va a permitir que la inflación baje.